Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para responder algunos interrogantes que nos han hecho sobre cuáles son los requisitos para la pensión de invalidez, ¿sí? Sobre todo porque a veces las personas tienen una invalidez, ¿sí? Y no saben si es mejor recibir en ese momento su pensión de invalidez, seguir cotizando para la pensión de vejez, si le calcularon bien o mal la pensión, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a aprovechar este video para responder estas preguntas y responder estos interrogantes, que son muy importantes, sí, para efectos de aquellas personas que tienen una invalidez. Entonces, para iniciar, debemos tener presente que hay dos tipos de invalidez, una de origen común y la otra de origen laboral. La que es de origen común cubre dos situaciones, un accidente común o una enfermedad común. La que es de origen laboral cubre o una enfermedad laboral o un accidente de trabajo. Es decir, las reglas son distintas cuando la invalidez es de origen común y cuando la invalidez es de origen laboral. Vamos a mirar los requisitos cuando la pensión de invalidez es de origen común, ¿sí? Es decir, cuando esa invalidez se produjo producto de un accidente común, voy en una moto, voy en mi vehículo, tengo un accidente y creo que ya ruedas. No tiene nada que ver con el trabajo. O tengo una enfermedad común, me aparece una leucemia, un cáncer de origen común que no tiene nada que ver con el trabajo. En este caso, estas personas, sí, van a reclamar la pensión si cumplen con los siguientes requisitos. Aquí tenemos que tener en cuenta si la persona tiene 26 años o más o tiene menos de 26 años. Si tiene 26 años o más de edad, en la pensión de invalidez de origen común deberá acreditar la persona varios aspectos. Primer requisito, tiene una pérdida de capacidad laboral del 50% o más. Es decir, que si te califican en un 50% más, ya cumples con el primer requisito. Y el segundo requisito, haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. Pero ¿qué pasa? Que a veces puede suceder que algunas personas en los últimos años no han cotizado, pero tienen una invalidez de origen común, un accidente común, una enfermedad común. Estas personas, por regla general, uno diría, no tienen pensión, pero en algunos casos, teniendo en cuenta, digamos, su tiempo de cotización, podría recibir una pensión de invalidez. ¿Por qué aquí he dicho la jurisprudencia en estos casos? Pues que es injusto que una persona que, por ejemplo, cotizó 50 más los últimos 3 años, tenga pensión de invalidez, y una persona que, por ejemplo, cotizó 750 semanas, pero no cotiza hace 3 años, o no tiene la segunda mano en los últimos 3 años, pues no tenga la pensión. Ahí por un tema de favorabilidad, en el operario les han reconocido la pensión. Si la persona tiene menos de 26 años, debe cumplir con dos requisitos. Primero, pues, tener una pérdida de capacidad del 50% o más y a su vez haber cotizado 26 semanas en el último año, ¿sí? ¿Cuándo cuenta uno el último año? ¿Sí? ¿O cuándo cuenta uno los últimos 3 años para las reglas, digamos, anteriores? Sí, pues ahí es muy importante el momento en el cual pues empieza a darse la enfermedad o hay la calificación respectiva, ¿sí? Por eso es muy importante que una persona, sí, que está enferma, continúe haciendo aportes a la seguridad social, porque mucha gente dice, no, ya con ese porcentaje le dan seguro, sí le dan la pensión, pero es muy importante no dejar de hacer esos aportes. Y si es de origen laboral la invalidez, es decir, la persona sufre un accidente de trabajo o tiene una enfermedad laboral, es decir, un accidente por el trabajo o una enfermedad por el trabajo, pues aquí el sistema es más benéfico. Es decir, la persona pues obviamente tiene que acreditar una pérdida de capacidad laboral del 50% más, igual que en el origen común, pero con un día de afiliación ya tiene cobertura. Es decir, si la persona al segundo día de trabajo sufre un accidente de una enfermedad laboral que le genera una pérdida de capacidad laboral del 50% más, igual va a recibir su pensión de invalidez sin ningún problema. Para finalizar, una recomendación que es muy importante en esta materia. Sí, no olviden que la pensión de invalidez la revisan
cada 3 años. Por eso es muy importante, una recomendación es que una persona que tenga su pensión de invalidez continúe haciendo aportes a la pensión de vejez, sí, de origen común. ¿Para qué? Para que con derecho a la pensión de vejez, le den de vejez y no le estén revisando la pensión de invalidez. Muchas gracias y un gran saludo para todos y para todas. Esperamos que sigan dejando preguntas por las redes sociales. Un abrazo.